Si no aprendes inglés con esto, es porque de plano no quieres. Hoy vamos a dejar de lado los libros de gramática aburridos y nos vamos a sumergir en una historia increíble. Vamos a destripar este cuento juntos. Analizaremos el vocabulario clave, puliremos esa pronunciación para que suenes como nativo y entenderemos el contexto real de las palabras. Prepárate, porque hoy vamos a llevar tu inglés al siguiente nivel. ¡Arrancamos! Emma was 16 years old, and she cared deeply about what people thought of her. At school, image was everything. How you dressed, how you spoke, who you sat with, it all mattered. El narrador comienza diciendo, Emma was 16 years old, and she cared deeply about what people thought of her. La traducción de esto sería que Emma tenía 16 años y le importaba profundamente lo que la gente pensaba de ella. Es muy importante notar que en inglés la edad se expresa con el verbo to be, por eso dice was y no had. Es un error muy común intentar usar el verbo tener en este contexto. Además, la combinación cared deeply about es una forma muy elegante y natural de decir que algo te importa mucho. El uso de la preposición about después de care es obligatorio cuando te refieres al objeto de tu interés o preocupación. Emma was 16 years old, and she cared deeply about what people thought of her. At school, image was everything. How you dressed, how you spoke, who you sat with, it all mattered. Después, el narrador nos dice que, at school, image was everything. La traducción de esto sería que, en la escuela, la imagen lo era todo. Aquí debemos prestar atención a la preposición at. En inglés, usamos at para hablar de instituciones como la escuela o el trabajo cuando nos referimos a la actividad que se realiza allí y no solo al edificio. También es interesante cómo se usa la palabra everything al final para enfatizar que no había nada más importante. Es una estructura muy directa y potente que se usa mucho en el habla cotidiana para dar prioridad absoluta a un concepto. Finalmente, el párrafo cierra con una lista. How you dressed, how you spoke, who you sat with, it all mattered. La traducción de esto sería, cómo te vestías, cómo hablabas, con quién te sentabas, todo importaba. How you dressed, how you spoke, who you sat with, it all mattered. El narrador utiliza la estructura how you seguida de un verbo en pasado para describir hábitos o estilos personales de manera fluida. Un detalle muy propio del inglés natural es la frase who you sat with, donde la preposición with se coloca al final. En español decimos con quién, pero en inglés es mucho más común decir quién te sentabas con. Por último, el verbo mattered es la forma más sencilla y efectiva de decir que algo tiene importancia, evitando usar frases más largas como it was important. Emma tried hard to look confident. She chose her clothes carefully every morning. She checked her phone before class. She wanted to blend in and not stand out too much. El narrador nos sigue contando cómo Emma gestionaba su imagen en la escuela, y dice, Emma tried hard to look confident. La traducción de esto sería que Emma se esforzaba mucho por parecer segura de sí misma. Lo que tienes que notar aquí es la combinación tried hard, que es la forma más común y natural de decir que alguien puso mucho empeño en algo. Suena mucho mejor que usar palabras más complejas. Además, look confident es clave porque no nos dice que ella era segura, sino que trabajaba en su apariencia exterior para que los demás la percibieran así. Luego, el narrador añade, She chose her clothes carefully every morning, que se traduce como que ella elegía su ropa cuidadosamente cada mañana. Aquí el verbo chose es el pasado de choose, y es importante porque nos habla de una decisión deliberada. Al usar el adverbio carefully, el narrador enfatiza que vestirse no era un acto al azar para Emma, sino un proceso detallado. La expresión every morning, al final, refuerza esa idea de rutina y de una preocupación que se repetía nada más empezar el día. Emma tried hard to look confident. She chose her clothes carefully every morning. She checked her phone before class. She wanted to blend in and not stand out too much.
Después leemos que she checked her phone before class, cuya traducción sería que ella revisaba su celular antes de clase. Como hemos visto antes, checked es el verbo universal para cualquier interacción con la tecnología, ya sea ver mensajes o redes sociales. Un detalle muy fino del inglés aquí es que dice before class y no the class. Cuando hablamos de actividades escolares rutinarias, solemos omitir el artículo para que la frase fluya de manera más natural, casi como si clase fuera un estado mental más que un lugar físico. Finalmente, el narrador nos revela su verdadera intención. She checked her phone before class. She wanted to blend in and not stand out too much. She wanted to blend in and not stand out too much. La traducción de esto sería que ella quería pasar desapercibida y no llamar demasiado la atención. Este enunciado es oro puro porque utiliza dos de los verbos compuestos más útiles del inglés. Blend in. Es como lo que hace un camaleón, mezclarse con el entorno para no ser notado. Stand out. Es exactamente lo contrario, sobresalir o ser diferente al resto. El narrador los pone juntos para mostrar el dilema de Emma. Su mayor deseo era ser una más del montón y evitar cualquier cosa que la hiciera ver distinta, porque para ella, ser distinta significaba estar expuesta al juicio de los demás. Her younger sister Lily was nothing like her. Lily was open, loud, and full of energy. She laughed without covering her mouth. She talked to strangers. She wore the same old sneakers every day and didn't seem to notice. El narrador nos presenta un personaje que rompe totalmente con el esquema de la protagonista, al decir, her younger sister, Lily, was nothing like her. La traducción de esto sería que su hermana menor, Lily, no se parecía en nada a ella. Aquí hay un detalle muy importante. En inglés, cuando queremos decir que alguien es menor o mayor en una familia, usamos younger o older. Nunca usamos small o big, ya que eso se refiere al tamaño físico. Además, la expresión nothing like es la forma más contundente de marcar una diferencia total entre dos personas. Después, el narrador describe su personalidad. Her younger sister Lily was nothing like her. Lily was open, loud, and full of energy. She laughed without covering her mouth. She talked to strangers. She wore the same old sneakers every day and didn't seem to notice. Lily was open, loud, and full of energy, cuya traducción sería que Lily era abierta, ruidosa y estaba llena de energía. Es interesante notar que la palabra open no se refiere a algo que está abierto físicamente, sino a una persona transparente que no oculta sus emociones. Por otro lado, loud describe a alguien cuya presencia y voz se hacen notar de inmediato, alguien que no tiene miedo de ocupar espacio sonoro en una habitación. Luego leemos algo muy revelador. She laughed without covering her mouth, que se traduce como que ella se reía sin taparse la boca. Aquí encontramos una regla de oro del inglés que debes recordar siempre. Después de cualquier preposición, como en este caso, without, sin, el verbo que sigue obligatoriamente debe terminar en -ing. Por eso no decimos without cover, sino without covering. Esto sucede con muchas otras palabras. Por ejemplo, si quieres decir se fue sin decir adiós, dirías he left without saying goodbye. O si dices no puedes aprender sin estudiar, sería you can't learn without studying. Es una estructura que hace que tu inglés suene correcto y fluido de inmediato. Her younger sister Lily was nothing like her. Lily was open, loud, and full of energy. She laughed without covering her mouth. She talked to strangers. She wore the same old sneakers every day and didn't seem to notice. El narrador continúa diciendo, she talked to strangers, que significa que ella hablaba con desconocidos. Un dato importante aquí es el uso de talked to. Aunque en español decimos hablar con, en inglés es mucho más común y natural usar la preposición to cuando te diriges a alguien para iniciar una conversación. Además,
No confundas strangers con foreigners. Mientras que un foreigner es alguien de otro país, un stranger es simplemente cualquier persona que no conoces, independientemente de su nacionalidad. Finalmente, el párrafo termina con She wore the same old sneakers every day and didn't seem to notice. La traducción sería que ella usaba los mismos tenis viejos todos los días y no parecía notarlo. Aquí el verbo wore es el pasado de wear, que es el verbo que usamos exclusivamente para todo lo que nos ponemos en el cuerpo, ropa, zapatos, accesorios. Para cerrar, la estructura didn't seem to notice es muy útil para describir a alguien que no percibe algo o a quien no le importa un detalle. Recuerda que notice es percibir algo con los sentidos, como ver que tus zapatos están viejos, mientras que realize es darse cuenta de una idea o un concepto en la mente. Every morning, they walked into school together. At first, they chatted like normal sisters. But as soon as they got closer to the building, Emma changed. She walked slower, then faster. Sometimes she walked ahead. Other times, she pretended to text on her phone. Every morning, they walked into school together. La traducción de esto sería, todas las mañanas, ellas caminaban juntas hacia la escuela. Nota que en inglés el narrador dice every morning y no all the mornings. Every es la palabra que usamos para marcar esa repetición constante de una forma mucho más fluida. Además, utiliza walked into, que es una forma muy dinámica de describir que están entrando al lugar mientras realizan la acción de caminar. Es mucho más común usar estos verbos de movimiento que simplemente decir entrar. Every morning, they walked into school together. At first, they chatted like normal sisters. But as soon as they got closer to the building, Emma changed. At first, they chatted like normal sisters. Esto significa, al principio, charlaban como hermanas normales. Aquí hay un detalle técnico muy interesante que te servirá mucho. El verbo original es chat, pero al escribirlo en pasado, el narrador pone chatted con doble T. Existe una regla en inglés que dice que si un verbo corto de una sola sílaba termina en el patrón consonante-vocal-consonante, como C-H-A-T, debes duplicar la última letra antes de agregar el pasado-ed o el gerundio-ing. Por ejemplo, stop se convierte en stopped y run en running. Es un truco visual para que la palabra no pierda su fuerza al pronunciarse. But as soon as they got closer to the building, Emma changed. La traducción es, pero tan pronto como se acercaban al edificio, Emma cambiaba. La expresión as soon as es una de las conexiones más útiles que puedes aprender. Sirve para unir dos eventos que ocurren casi al mismo tiempo. También fíjate en la frase got closer. El verbo get es el gran comodín del inglés. En este contexto, se usa para indicar un cambio de distancia o posición. Decir got closer es la forma más natural de decir que alguien se aproximó a un lugar sin sonar demasiado formal. Every morning, they walked into school together. At first, they chatted like normal sisters. But as soon as they got closer to the building, Emma changed. She walked slower, then faster. Sometimes she walked ahead. Other times, she pretended to text on her phone. She walked slower, then faster. Sometimes she walked ahead. Other times, she pretended to text on her phone. Esto se traduce como caminaba más lento, luego más rápido. A veces caminaba más adelante. Otras veces fingía escribir mensajes en su teléfono. Aquí el narrador nos da una palabra que suele causar mucha confusión porque es un falso amigo o falso cognado, pretended. En español, por inercia, pensamos que significa pretender, pero en realidad, pretend significa fingir o simular algo que no es cierto. Si tú quieres decir que tienes la intención de hacer algo, lo que en español sería pretender, en inglés debes usar el verbo intend. Mira la diferencia. She pretended to sleep. Ella fingió quedarse dormida, pero estaba despierta. She intends to sleep. Ella pretende, tiene la intención de dormir, porque tiene sueño. Por último,
Nota que text se usa directamente como un verbo. En el inglés moderno ya no es necesario decir send a text message. Simplemente con decir texting o to text ya se entiende perfectamente que estás enviando un mensaje por el móvil. When Lily waved and said, "Hey, Em," Emma looked the other way. Her chest felt tight, not because Lily embarrassed her on purpose, but because Emma was afraid. El narrador continúa describiendo esta tensa interacción social, comenzando con When Lily waved and said, "Hey, Em." La traducción de esto sería que cuando Lily saludó con la mano y dijo, "Hola, Em." Aquí es interesante notar el verbo waved, que en inglés es mucho más específico que el simple greet, saludar. Mientras que en español solemos decir saludar para cualquier gesto, en inglés, wave se refiere exclusivamente a mover la mano de un lado a otro. Otro detalle muy natural es el uso de em, que es un acortamiento del nombre Emma. En los países de habla inglesa, es sumamente común reducir los nombres a una sola sílaba para denotar cercanía o informalidad, algo que Lily intenta proyectar aunque Emma no se sienta cómoda con ello. Justo después, el narrador nos muestra la reacción de la protagonista. Emma looked the other way, que en español significa que Emma miró hacia otro lado. La expresión the other way es muy útil en inglés porque no solo indica una dirección física, sino que en este contexto idiomático implica evitar el contacto visual de manera deliberada. Es la forma más natural de decir que alguien está ignorando a otra persona o intentando no ser visto en una situación incómoda. When Lily waved and said, "Hey, Em," Emma looked the other way. Her chest felt tight, not because Lily embarrassed her on purpose, but because Emma was afraid. Luego, el narrador describe el estado físico de Emma. Her chest felt tight, cuya traducción sería que sintió una opresión en el pecho, o, literalmente, que su pecho se sintió apretado. El adjetivo tight se usa para describir algo que está muy ajustado o bajo mucha presión. En inglés, es muy frecuente usar el verbo feel, sentir, para describir síntomas físicos de ansiedad o nerviosismo. Por ejemplo, si tienes mucha sed, podrías decir, "My throat feels dry." Siento la garganta seca. Siguiendo esta misma estructura de sujeto más sentir más adjetivo. A continuación, encontramos un punto fundamental del idioma. Not because Lily embarrassed her on purpose, que se traduce como no porque Lily la avergonzara a propósito. Aquí aparece uno de los falsos amigos o falsos cognados más famosos del inglés, la palabra embarrassed. Es vital que nunca la confundas con embarazada. Si quieres decir que una mujer está esperando un bebé, debes usar pregnant. Embarrassed significa exclusivamente sentir vergüenza o estar apenado ante una situación social. Por ejemplo, she was embarrassed because she forgot his name. Ella estaba apenada porque olvidó el nombre de él. She is pregnant with her first child. Ella está embarazada de su primer hijo. Además, el narrador usa la frase on purpose, que es la forma estándar de decir a propósito o intencionalmente. Las frases preposicionales que empiezan con on son muy comunes en inglés para describir la intención detrás de una acción. Her chest felt tight, not because Lily embarrassed her on purpose, but because Emma was afraid. Otro ejemplo sería decir que algo ocurrió by accident, por accidente, o que alguien está on duty, de servicio. Finalmente, el párrafo cierra diciendo, but because Emma was afraid, cuya traducción sería, sino porque Emma tenía miedo. En inglés, para expresar sentimientos o estados emocionales como el miedo o el hambre, solemos usar el verbo to be, ser o estar, seguido de un adjetivo, a diferencia del español donde usamos el verbo tener. Por eso el narrador dice was afraid, estaba temerosa, y no had fear. Es la misma lógica que aplicamos cuando decimos I am hungry, tengo hambre, o I am cold, tengo frío. Es una regla esencial para dejar de traducir mentalmente palabra por palabra y empezar a pensar realmente en inglés. Afraid of the looks, afraid of the whispers,
afraid of being judged. She told herself it was just for school. She told herself it didn't mean anything. But deep inside, Emma knew something was wrong. Continuamos con este momento tan profundo del relato, donde el narrador nos describe los miedos internos de Emma. Comienza con una serie de frases cortas. Afraid of the looks, afraid of the whispers, afraid of being judged, cuya traducción sería miedo a las miradas, miedo a los susurros, miedo a ser juzgada. Aquí hay un patrón gramatical muy importante. En inglés, la estructura correcta para expresar temor siempre requiere la preposición of después de la palabra afraid. No decimos afraid to the looks, sino afraid of. Además, fíjate en la última frase, being judged. Esta es una regla de oro que ya hemos mencionado, pero que aquí se vuelve un poco más avanzada. Como of es una preposición, el verbo que le sigue debe llevar -ing. En este caso, el narrador usa la forma pasiva being, ser, seguida de judged, juzgada. Es la manera más natural de decir que el miedo no es por algo que ella hace, sino por algo que los demás le hacen a ella. Afraid of the looks, afraid of the whispers, afraid of being judged. She told herself it was just for school. She told herself it didn't mean anything. But deep inside, Emma knew something was wrong. Luego, el narrador nos muestra cómo ella intenta calmar su propia mente. She told herself it was just for school, que se traduce como ella se decía a sí misma que era solo por la escuela. Aquí encontramos el uso del pronombre reflexivo herself. En inglés, cuando la acción recae sobre la misma persona que la realiza, usamos estos pronombres: myself, yourself, himself, herself. Otro dato interesante es la diferencia entre los verbos tell y say. El narrador usa told, pasado de tell, porque este verbo se utiliza cuando mencionamos específicamente a quién se le dice algo, en este caso, a ella misma. Si usara said, la frase tendría que ser she said to herself, lo cual suena un poco menos fluido en este contexto. Finalmente, el párrafo termina diciendo she told herself it didn't mean anything, cuya traducción es ella se decía a sí misma que no significaba nada. Aquí vemos el verbo mean, que significa significar o querer decir. Un error muy común al aprender inglés es olvidar cómo negar en pasado. El narrador usa correctamente el auxiliar didn't seguido del verbo en su forma base, mean. Nunca verás que un nativo diga didn't mean. Una vez que usas el auxiliar did, el verbo pierde su terminación de pasado, porque el auxiliar ya está haciendo ese trabajo por él. También es vital notar el uso de anything. En inglés, cuando una oración ya es negativa, como cuando usamos didn't, no podemos usar nothing, porque se consideraría una doble negación, lo cual es incorrecto en el estándar del idioma. Por eso, el narrador combina la negación con anything para que la frase sea gramaticalmente perfecta. She told herself it was just for school. She told herself it didn't mean anything. But deep inside, Emma knew something was wrong. And that quiet feeling of shame was already growing. El narrador cierra este fragmento con una reflexión interna muy potente cuando dice, "But deep inside, Emma knew something was wrong." La traducción de esto sería que, pero en lo más profundo, Emma sabía que algo andaba mal. Aquí la expresión deep inside es sumamente común y natural para describir sentimientos que no mostramos a los demás, sino que guardamos en nuestro interior. Fíjate también en el verbo knew, que es el pasado del verbo irregular know. Una regla que te servirá mucho es memorizar estos verbos que cambian su forma por completo. En este caso, la O se convierte en E. No olvides que la K al principio de esta palabra es muda, por lo que se pronuncia igual que la palabra new, nuevo. Finalmente, la estructura something was wrong es la forma más estándar de decir que algo no está bien o que hay un problema, sin necesidad de especificar exactamente qué es. Después, el narrador añade un detalle sobre la evolución de sus emociones. But deep inside, Emma knew something was wrong.
And that quiet feeling of shame was already growing. And that quiet feeling of shame was already growing. La traducción de esto es, y ese silencioso sentimiento de vergüenza ya estaba creciendo. Aquí, el adjetivo quiet es muy interesante porque, aunque normalmente significa silencioso en cuanto a sonido, cuando lo usamos con sentimientos, describe algo sutil o discreto, algo que está ahí, pero que no hace ruido. Es vital no confundir quiet, silencioso, con quite, bastante / muy. Se escriben casi igual, pero la posición de la E cambia totalmente el significado. Por otro lado, el narrador vuelve a usar la palabra shame, que como hemos visto, se refiere a una vergüenza más profunda y personal que el simple sentimiento de estar apenado en público. Un dato gramatical muy útil aquí es la posición de la palabra already, ya. Fíjate que el narrador la coloca justo en medio del verbo auxiliar was y el verbo principal growing. Esta es la regla del sándwich. En inglés, los adverbios de tiempo suelen ir entre las dos partes del verbo compuesto para que la frase suene mucho más natural. Por ejemplo, en lugar de decir already I was going, un nativo dirá siempre I was already going. Para cerrar, nota que el narrador usa el pasado continuo, was growing, para indicarnos que la vergüenza no apareció de golpe, sino que era un proceso que estaba sucediendo poco a poco en la mente de Emma. Ahora quiero que escuches todo el cuento sin interrupciones y trates de entenderlo lo mejor posible. Al final, escribe en los comentarios qué pasó al final de la historia. Emma was 16 years old, and she cared deeply about what people thought of her. At school, image was everything. How you dressed, how you spoke, who you sat with, it all mattered. Emma tried hard to look confident. She chose her clothes carefully every morning. She checked her phone before class. She wanted to blend in and not stand out too much. Her younger sister Lily was nothing like her. Lily was open, loud, and full of energy. She laughed without covering her mouth. She talked to strangers. She wore the same old sneakers every day and didn't seem to notice. Every morning, they walked into school together. At first, they chatted like normal sisters. But as soon as they got closer to the building, Emma changed. She walked slower, then faster. Sometimes she walked ahead. Other times, she pretended to text on her phone. When Lily waved and said, "Hey, Em," Emma looked the other way. Her chest felt tight, not because Lily embarrassed her on purpose, but because Emma was afraid. Afraid of the looks, afraid of the whispers, afraid of being judged. She told herself it was just for school. She told herself it didn't mean anything. But deep inside, Emma knew something was wrong. And that quiet feeling of shame was already growing. Things went wrong on a random Tuesday. Emma was talking with her friends near the lockers and trying to look relaxed. That's when she heard a loud voice behind her. "Emma!" Lily shouted. "Wait for me!" Emma froze. Her friends turned around. One of them raised an eyebrow. Who's that?" a girl asked. Before Emma could say anything, Lily appeared. She tripped. Her backpack opened. Papers, crayons, and a half-eaten sandwich fell everywhere. "Wow," Lily laughed. "That was embarrassing." Emma felt her face burn. "Lily," Emma whispered angrily. "Why are you yelling my name like that?" Lily looked confused. "What? You didn't answer. I thought you didn't hear me." Emma crossed her arms. "Can you just not talk to me at school?" There was silence. Lily blinked. "Wow, okay." One of Emma's friends whispered, "That was kinda harsh." Lily picked up her things slowly. Her smile was gone. "You know what?" Lily said. "Fine, I won't talk to you. At all." She walked away. Later that day, Lily did exactly that. She didn't say hi. She didn't sit near Emma. She didn't even look at her. When Emma passed by, Lily said loudly to her friends,
Some people think they're too cool for family. Couldn't be me. People laughed. Emma rolled her eyes. Wow, so childish, she muttered. But inside, it hurt more than she expected. By the end of the day, they weren't just sisters anymore. They were officially enemies. Friday arrived, and with it, the school talent show. Emma had worked hard on her presentation. She was helping host the event. This was her moment to shine. She stood on stage, smiling, holding the microphone. Her friends were in the front row. Then she saw Lily's name on the screen. Next up, Lily Thompson. Emma's smile froze. What? She didn't tell me. Lily walked onto the stage, wearing bright sneakers and a huge smile. People started whispering. What is she gonna do? This should be interesting. Lily took the microphone. Hi everyone, she said. I'm Lily, and I'm going to tell a short story. Emma felt nervous. Lily looked around, then her eyes met Emma's. This story is about being invisible, Lily said. About feeling like you're too much for some people, especially your own family. The room went quiet. She has a sister, Lily continued. A sister who pretends she doesn't exist at school. Someone gasped. Emma's heart dropped. But here's the thing, Lily said, smiling softly. I'm not embarrassed of myself. I like who I am. Applause started slowly, then louder. Emma couldn't move. She felt exposed, not angry, just small. For the first time, everyone wasn't looking at Lily. They were looking at her. And Emma realized something painful. She wasn't protecting her image anymore. She was losing herself. After the talent show, Emma didn't clap. She didn't laugh. She just stood there, feeling empty. People whispered as they walked past her. Was that about her? That was kinda deep. I actually like Lily. Emma went to the bathroom and locked herself in a stall. Her hands were shaking. What did I do, she thought. When did I become this person? For the first time, she saw the truth clearly. She wasn't embarrassed of Lily. She was embarrassed of herself. That afternoon, Emma found Lily sitting alone outside, drawing in a notebook. Hey, Emma said quietly. Lily didn't look up. What do you want? Emma swallowed. I messed up. I was scared of being judged and I took it out on you. Lily finally looked at her. Her eyes weren't angry, they were tired. You made me feel small, Lily said, and I didn't deserve that. Emma nodded. I know, and I'm really sorry. Lily closed her notebook. I don't need you to be cool, she said. I just need you to be my sister. Emma felt tears in her eyes. For the first time in weeks, she didn't care who was watching. She sat next to Lily, and that small action felt bigger than any apology. On Monday morning, something was different. Emma and Lily walked into school together, side by side. No rushing, no pretending. Some students looked, some whispered. Emma noticed and kept walking. At lunch, Emma sat with Lily and her friends. They were loud. They laughed too much. And for the first time, Emma laughed with them. Later that day, a girl from Emma's class stopped her. Hey, she said, your sister is actually really cool. Emma smiled. I know. That afternoon, Emma posted a photo with Lily. No filters, no captions trying too hard. Just, my sister. Emma finally understood something important. Trying to look perfect cost her something real. Being honest gave it back. You don't lose value by loving the people who made you. You lose yourself when you hide them. And real confidence isn't about fitting in. It's about standing up for who matters most.